La humanidad ha estado soñando durante muchos años con la aparición de una máquina de movimiento perpetuo que resolvería muchos problemas, pero hasta ahora solo se puede soñar con una máquina. ¿O no? Vamos a averiguarlo. Se han hecho intentos para crear una máquina de movimiento perpetuo desde la antigüedad, pero solo unos pocos inventores lograron acercarse a crear tal dispositivo de una forma u otra. Muchos expertos creen que la primera máquina de movimiento perpetuo del mundo que realmente funcionó fue inventada por la científica soviética Norby Gulia, y estoy hablando de un supervolante. Todos han visto un volante al menos una vez en su vida. Muchos de ustedes tienen literalmente un volante en la mano. Sí, me refiero al elemento de un reloj de pulsera. También puede ser un volante en el cigüeñal de un automóvil. O en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ¿recuerdas esa escena con Tim Turner? Básicamente un volante es una rueda giratoria capaz de continuar girando mucho tiempo después de haber sido girada. Un supervolante es un dispositivo similar con una rueda en su núcleo, pero mucho más avanzada. Es increíble, ¿no? En 1964, Julia propuso el diseño de un supervolante increíble, que se colocaría en una carcasa de vacío o sobre suspensiones magnéticas. Todo esto fue necesario para minimizar las pérdidas de energía por fricción durante la rotación del dispositivo. El científico soviético creó varias variantes del supervolante, cuya eficiencia alcanzaría el 98%. De hecho, esto se convirtió al supervolante en una máquina de movimiento perpetuo, porque ninguno de los motores que existían en ese momento tenía tanta eficiencia. El supervolante de Julia podría acumular energía de frenado, alimentarse directamente del motor eléctrico y devolver la inercia acumulada casi por completo. Esto hizo que el motor fuera casi completamente autosuficiente. Los científicos creen que la versión moderna del motor de Julia podría proporcionar a un automóvil de pasajeros 2 millones de kilómetros de recorrido. Es decir, con un motor de este tipo sería posible dar la vuelta al mundo a lo largo del Ecuador 50 veces seguidas. Sí, por supuesto, se construyeron carreteras a través de los mares y océanos, o se podría. Por supuesto, el invento de Julia no fue tan bueno, pero aún así fue un avance increíble para su época. El supervolante del científico soviético superó todas las baterías que existían en ese momento. Los supervolantes de Julia pasaron varias pruebas e incluso se instalaron en algunos automóviles. Parecería que la Unión Soviética tenía un dispositivo único capaz de convertirse en una sensación mundial y llevar la industria del país a un nivel completamente nuevo. Agrega costos mínimos y casi ningún daño al medio ambiente a esto, y obtendrás un dispositivo perfecto. Sin embargo, no fue más lejos. A pesar de que el invento de Julia fue un gran avance en muchos sentidos, no fue único en su tipo. Ha habido otros intentos en la historia de crear una máquina de movimiento perpetuo. ¿Cómo terminaron? ¿Alguien más ha logrado acercarse lo más posible para crear un dispositivo que funcione eternamente? Mantente en sintonía para saber más. La mejor parte está más allá. Rueda de Besseler. La máquina de movimiento perpetuo podría haberse creado a principios del siglo XVIII. Un crédito para Johann Besseler, un médico e ingeniero sajón. La rueda giraba sobre un eje grueso. Al poner en marcha la rueda, la encerraron en una habitación y la revisaron 2 semanas después. La rueda del motor seguía girando a la misma velocidad. 2 meses más tarde volvió a suceder lo mismo. El motor no dejaba de girar. En ese momento Besseler se hizo conocido en toda Europa, lo que fue la causa de una paranoia. No quería revelar los secretos, ocultó cuidadosamente los secretos y solo acordó revelarlos por grandes sumas de dinero. Un día Besseler incluso destruyó una rueda cuando uno de los ingenieros se acercó para examinarla. Pieza de tiempo de Cox. James Cox pasó a la historia como joyero y orfebre en Londres, pero más allá de eso también se le conoce como el relojero que creó algo así como una máquina de movimiento perpetuo. El reloj fue inventado en 1774. Como dijo Cox, el motor de su reloj funcionaba con un diamante y la fricción interna reducida, que era casi inexistente, aseguraba que los materiales del reloj se deterioraron mucho más lento de lo que nadie había visto. Además, el reloj no necesitaba cuerda manual. En pocas palabras, podría marcar eternamente operando según el principio de la máquina de movimiento perpetuo. El reloj fue impulsado por cambios en la presión atmosférica. Si la columna de mercurio subía o bajaba dentro del barómetro, el movimiento del mercurio hacía girar las ruedas internas en la misma dirección, dando cuerda parcialmente al reloj. Si el reloj se enrollaba continuamente, los engranajes saldrían de sus ranuras hasta que la cadena se aflojara hasta cierto punto. Después de eso, todo volvería a su lugar y el reloj volvería a dar cuerda. Es algo increíble. Batería Karpen. En la década de 1950, el ingeniero rumano Nicolae Vasiliu Karpen inventó una batería inusual. La razón por la que es inusual es al menos porque todavía funciona hoy, representando una especie de máquina de movimiento perpetuo. Los científicos no entienden cómo la batería de un solo voltio, que Karpen creó hace unos 70 años, todavía funciona.
produciendo un voltaje estable. Muchos científicos creen que una vez que quede claro cómo funciona exactamente esta batería y qué principios específicos la subyacen, seremos capaces de crear una máquina de movimiento perpetuo en toda regla. Tornillo de agua de Flood. Mitad científico, mitad alquimista, Robert Flood describió e inventó varias cosas en los siglos XVI y XVII después de Cristo. Uno de sus inventos se considera un tornillo de agua, una especie de máquina de movimiento perpetuo. Podría moler el grano girando constantemente bajo la acción del agua recirculada. Los primeros grabados en madera que representan tal idea aparecieron en 1660, después de la muerte de Flood. Los estudiosos creen que el dispositivo en sí no funcionó por completo. Por otro lado, los dibujos de Robert Flood se consideran uno de los primeros diseños de una máquina de movimiento perpetuo. Teóricamente, si los llevamos a la perfección, en la realidad actual podemos crear un análogo del tornillo de agua, que funcionará casi eternamente y simplificará significativamente la vida de los agricultores, tal como quería Robert Flood. En realidad, la ciencia cree que es imposible crear una máquina de movimiento perpetuo en toda regla, porque su funcionamiento desafiaría las leyes de la física. Pero muchos teóricos no están de acuerdo con esto. Y también la historia. Como puedes ver, muchos científicos se han acercado lo más posible a crear algo muy similar a una máquina de movimiento perpetuo o un dispositivo que funcionaría durante un tiempo increíblemente largo. Entonces, ¿por qué estos proyectos fracasan y no se realizan hasta el final y no se generalizan? Los teóricos creen que están prohibidos en todas partes por diversas razones, al igual que con otras tecnologías. Finalmente compartiré con ustedes algunas tecnologías increíbles que han sido prohibidas. Es una locura cuando lo veas. Energía orgónica. Hace unos 90 años, el científico Wilhelm Reich propuso la teoría de energía orgónica. Como psicoanalista, descubrió que esta energía llena el ambiente y se caracteriza por su color azul. La conclusión fue que la capacidad de controlar los flujos y extraer esta energía podría cambiar completamente nuestro mundo, ya que esta fuente está en el centro de todos los procesos naturales que existen en el mundo. Reich desarrolló el acumulador de orgón. Este dispositivo constaba de masa de orgón y metal, con las capas alternadas. El científico creía que tal acumulador podría traer energía del espacio y acumular sus flujos. Reich estudió en detalle la energía orgónica, escribió muchos libros sobre ella y creó bastantes acumuladores que traían y acumulaban energía. Incluso se realizaron experimentos sobre gestión energética, pero todo esto se detuvo después de que los médicos de medicina alternativa comenzaran a ser perseguidos. A través de un tribunal de justicia, a Reich se le prohibió operar y se le ordenó destruir todos los materiales y datos sobre la energía orgónica. Así que todo fue un completo misterio de los materiales. Energía nuclear doméstica. Asociamos la energía nuclear con algo malo y los grandes desastres son la razón de eso. Todos ustedes conocen los desastres de Chernóbil y Fukushima, pero de hecho esta energía tiene un potencial enorme. Además, en el pasado casi teníamos energía nuclear doméstica. Es increíble, ¿no? Con la capacidad de utilizar la energía nuclear poco a poco, comunidades enteras podrían obtener electricidad durante un periodo prolongado. Cuando esta tecnología estaba a punto de llegar al mercado, los inversores perdieron repentinamente el interés y se perdieron todos los planos. Mientras tanto, la tecnología podría haber mejorado el mundo. La instalación nuclear doméstica podría ubicarse en un pequeño cobertizo en medio de una ciudad. Podría convertirse en el centro energético de todo el barrio, suministrando energía a varios barrios a la vez. Una planta de este tipo proporcionaría a las personas electricidad ilimitada y ahorraría mucho dinero. Y eso es todo, chicos. ¿Qué otras tecnologías prohibidas conoces? Compártanlo en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.